¿Alguna vez has sentido que tu valor es medido por lo que tienes y no por quién eres? ¿Que por ser joven, pobre o no tener el respaldo de nadie, tus sueños no cuentan? Hoy, te invito a escuchar la historia de un niño que lo perdió absolutamente todo, a su madre, su hogar y la confianza en sí mismo. Un niño que fue humillado, despreciado y al que le dijeron una y otra vez que no podría lograrlo. Pero lo que nadie imaginó es que ese mismo niño, sostenido por una fe silenciosa, terminaría levantando no solo un negocio, sino también el espíritu de otros niños tan solos como él, dejando un legado que transformaría un valle entero para siempre. Esta historia no solo busca conmoverte, busca enseñarte por qué el rechazo de otros no es tu culpa, qué hacer cuando las puertas se cierran y cómo el principio de la constancia transforma el simple esfuerzo en un propósito divino. Antes de sumergirnos en este viaje, te invito a hacer una pequeña pausa. Si estas historias fortalecen tu espíritu, considera compartir esta luz con alguien más. Al suscribirte y dar me gusta, nos ayudas a que la gracia de este mensaje llegue a más corazones necesitados. Que la paz de Dios te acompañe en esta escucha. Cuando Él está presente, nada está verdaderamente perdido. En un valle escondido entre montañas antiguas, donde el polvo del camino se levantaba con cada paso y el pan era un tesoro más valioso que el oro, vivía un niño llamado Samuel junto a su madre, Ruth. No poseían riquezas, ni vastas tierras, ni un nombre que resonara entre los importantes del pueblo. Su hogar era una casa pequeña, de paredes gastadas por el tiempo, pero siempre impregnada de un aroma que prometía consuelo, el pan recién hecho. Ruth llevaba meses enferma. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero su espíritu se mantenía firme como un roble. Cada mañana, aunque el dolor la obligara a sentarse, llamaba a Samuel a su lado, junto al viejo horno de barro que había alimentado a su familia por generaciones. Allí, con manos temblorosas pero precisas, le entregaba su herencia. «Mira bien, hijo mío», le decía mientras mezclaba la harina con el agua. «El pan no se hace con prisa, se amasa con paciencia. Y todo lo que hagas en la vida, hazlo con la misma devoción, como si fuera una ofrenda para Dios mismo». Samuel, con sus ojos de niño, observaba cada movimiento. Aprendió a medir con la mirada, a sentir la vida de la masa con las yemas de los dedos, a respetar el tiempo sagrado de la espera. Sin saberlo, no solo estaba aprendiendo un oficio, estaba recibiendo las llaves de su destino. Las noches eran las más difíciles. La tos de Ruth rompía el silencio, su respiración era un eco frágil en la oscuridad. Samuel se quedaba despierto, escuchando, temiendo que cada suspiro fuera el último. A veces, creyendo que ella dormía, se arrodillaba en el suelo frío. «Dios, por favor, ayúdame a cuidarla», susurraba con el corazón encogido. «No sé cómo hacerlo solo, pero confío en ti». Con el paso de los días, el pequeño Samuel comenzó a hornear por su cuenta. Vendía algunos panes en la plaza del pueblo, lo justo para comprar las medicinas de su madre y un poco más de harina. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad, compasión e indiferencia. Hasta que una madrugada, Ruth no despertó. Samuel la encontró en calma, con el rostro sereno, como si por fin hubiera encontrado el descanso eterno. No hubo grandes lamentos, ni una multitud alrededor. Solo un niño de 12 años sosteniendo la mano de su madre por última vez, despidiéndose no solo de ella, sino también de su infancia. Ese día, Samuel se quedó solo. Su única herencia, un horno viejo, una receta aprendida a medias y una fe que, aunque ahora le dolía profundamente, seguía viva en su interior. Esa noche, frente al horno apagado y frío, Samuel lloró por primera vez sin esconderse. Sus sollozos llenaron la casa vacía. «Dios, no entiendo por qué», dijo entre lágrimas. «Pero si esto es lo que me has dejado, te pido que me ayudes a hacerlo bien».
Sin saberlo, ese niño huérfano acababa de pronunciar la oración que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo el valle. Los días que siguieron a la partida de Ruth fueron pesados, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La casa, antes llena del sonido rítmico del amasado y el crujir del fuego, ahora guardaba un silencio que le oprimía el pecho a Samuel. Cada rincón era un recuerdo, la mesa con restos de harina, el delantal de su madre colgado tras la puerta, la mancha oscura en la pared donde ella avivaba las brasas. Pero el hambre no espera al duelo. Antes de que el sol asomara por las montañas, Samuel se levantaba. Encendía el horno, cuidando la llama con la precisión que ella le había enseñado. Sus manos pequeñas repetían movimientos que aún le quedaban grandes, pero lo hacía con una seriedad impropia de su edad. Cada pan que salía del horno era una mezcla de miedo y esperanza. Salía al pueblo con su modesta canasta. Algunos compraban, otros solo miraban. ¿Y tu madre?, preguntaban. Murió, respondía él en voz baja. Para muchos, Samuel era solo el niño huérfano, el hijo de la enferma, una figura destinada a desaparecer. Un día, decidido a mejorar, recordó las palabras de su madre: para crecer, hay que aprender de quienes saben más. Armado de valor, se dirigió a la panadería más grande del valle. El lugar olía a levadura fuerte y a éxito. Detrás del mostrador, un hombre robusto amasaba con una velocidad impresionante. Señor, dijo Samuel con voz temblorosa, me gustaría aprender. Sé hacer pan, pero quiero hacerlo mejor. El hombre lo miró de arriba a abajo. Vio sus sandalias gastadas y sus manos manchadas de harina barata. Enseñarte a ti, soltó una carcajada. Niño, esto no es una escuela. Vete a jugar. El calor de la vergüenza fue más intenso que el de cualquier horno. Aún así, no se rindió. Probó en otra panadería, y luego en otra. Las respuestas fueron un eco de la primera: burlas, indiferencia, puertas cerradas. Vuelve cuando seas alguien, le espetó el último panadero. Regresó a casa con la canasta vacía y el corazón lleno de preguntas dolorosas. ¿Era su culpa ser niño? ¿Era su culpa ser pobre? ¿Era su culpa estar solo? Esa noche, se arrodilló de nuevo frente al horno apagado, apoyó la frente en el suelo frío y habló con Dios sin máscaras. Señor, ayúdame a entender, susurró. Si ellos me rechazan, si me hacen sentir que no valgo nada, por favor, dime que no es verdad. Ayúdame a creer que sí puedo, porque hoy me siento demasiado pequeño. No hubo truenos ni voces celestiales. Pero en el silencio, algo dentro de Samuel se calmó. Recordó las manos de su madre, su voz paciente, y comprendió una verdad sencilla y poderosa: su valor no dependía de la opinión de otros. Mejorar no era una cuestión de buscar aprobación, sino de constancia silenciosa. Al día siguiente, volvió a encender el horno, pero esta vez con una nueva determinación. Decidió dar un poco más de sí mismo, aunque nadie lo estuviera mirando, aunque nadie lo fuera a aplaudir. Samuel comenzó a cambiar pequeñas cosas. Ajustó el fuego del horno unos minutos más, dejó reposar la masa un poco más de tiempo, limpió su mesa de trabajo como si fuera a recibir al invitado más importante del mundo, aunque solo estuviera él. Cada mañana, repetía en silencio una oración: hoy lo haré mejor que ayer. Al principio, nadie notó la diferencia. El pan seguía siendo barato y su canasta pequeña. Pero Samuel ya no trabajaba con miedo, sino con intención. Recordaba la enseñanza de su madre: hazlo como si Dios fuera tu primer cliente. Una tarde, un anciano de paso se detuvo frente a su puesto. Era delgado y caminaba apoyado en un bastón gastado. No pidió pan de inmediato, solo observó el trabajo del niño.
¿Tú haces todo esto, hijo?, preguntó con voz serena. Sí, señor, respondió Samuel. Hago lo que puedo. El anciano sonrió levemente. Se nota que haces más de lo que puedes. Compró un pan, luego otro, y antes de irse, le dijo algo que Samuel jamás olvidaría: aquel que cuida con fidelidad lo pequeño, un día le será confiado lo grande. Desde ese día, el anciano pasaba a menudo. A veces compraba, otras solo observaba. Un día le preguntó: muchacho, ¿qué haces con las pocas monedas que ganas? Samuel, con honestidad, respondió: compro más harina, y lo que sobra, lo guardo. El anciano negó con la cabeza. Empieza a pagarte a ti primero. Samuel lo miró confundido. De cada 10 monedas que ganes, explicó el hombre, guarda una para ti. No para gastarla hoy, sino para crecer mañana. Si no aprendes a honrar tu propio trabajo, nadie más lo hará por ti. Aquellas palabras, aunque extrañas, resonaron con verdad en su corazón. Samuel obedeció. Cada día, al contar sus ganancias, separaba una moneda. A veces dolía, parecía un sacrificio imposible, pero lo hacía. Dios, confío en que tú multiplicas lo que yo pongo en orden, oraba. Con el tiempo, algo cambió, no solo en sus ahorros, sino en él. Caminaba más erguido. Miraba a la gente a los ojos. Ya no pedía permiso para existir. El anciano, al verlo, le dijo: ahora estás listo para aprender de los grandes, pero recuerda, no todos te ayudarán. No lo tomes como algo personal. Aprende incluso del rechazo. Y así fue. Cuando Samuel viajó a otros pueblos buscando aprender, encontró de nuevo puertas cerradas. Pero esta vez, no regresó derrotado. Regresó observando, aprendiendo de lejos, absorbiendo conocimiento incluso de lo que no querían enseñarle. Cada noche, al volver, se arrodillaba y decía: gracias, Dios, porque aunque no me enseñen con palabras, me estás formando por dentro. Y sin que nadie lo notara, el panadero más pequeño del valle estaba creciendo por dentro, más rápido y más fuerte que muchos por fuera. El tiempo, con su trabajo silencioso, comenzó a dar frutos. El horno, la masa, el pan. Todo respondía a la nueva disciplina de Samuel. Cada hornada salía un poco más dorada, más firme, con un aroma que envolvía la pequeña plaza del pueblo. Este pan no sabe como antes, comentó una mujer. Tiene algo distinto. Samuel escuchaba, pero no se envanecía. Recordaba demasiado bien los días de indiferencia. Seguía levantándose antes del amanecer, seguía separando su moneda de cada 10, seguía cuidando cada detalle como una sagrada liturgia. Decidió volver a salir del valle, esta vez a pueblos más grandes. En algunas panaderías modernas, lo miraron con desdén. Primero aprende a crecer, se burlaron. En otra, un panadero le dijo: no tengo tiempo para niños. Samuel salió con el pecho apretado, pero esta vez, en lugar de llorar, se sentó bajo un árbol y oró: Señor, no es fácil, pero no quiero que mi corazón se endurezca. Enséñame lo que aún no veo. Y entonces comprendió. No todos estaban llamados a ser sus maestros, pero todos podían enseñarle algo. Aprendió disciplina observando cómo organizaban, aprendió orden viendo cómo limpiaban, aprendió paciencia escuchando desde lejos. Al regresar, aplicó todo lo aprendido. Cambió la forma de presentar su pan, ajustó sus precios con justicia y organizó mejor sus gastos. Poco a poco, su pequeña panadería dejó de sobrevivir para comenzar a prosperar. Pero no todos celebraban su avance. Miren al niño, ya se cree importante, murmuraban algunos. Es solo suerte, no durará. Samuel los escuchaba,
pero sus palabras ya no lo detenían. Había aprendido que el desprecio de otros no puede anular el llamado de Dios. Una tarde, vio a un niño sentado frente a su casa, con la ropa rota y la mirada perdida. Le recordó dolorosamente a sí mismo. Sin dudarlo, le ofreció un pan caliente. Gracias, dijo el niño, sorprendido. En el orfanato casi nunca alcanza. Orfanato. Esa palabra se clavó en el corazón de Samuel. Esa noche, su oración fue diferente. Dios, si tú me levantaste cuando estaba solo, enséñame a no olvidar a los que siguen ahí. Sin saberlo, el propósito de su trabajo estaba a punto de expandirse mucho más allá del pan. Desde aquel día, Samuel no pudo sacar de su mente la palabra orfanato. Comprendió que Dios no lo había sostenido solo para que él sobreviviera, sino para que se convirtiera en un puente para otros. Pero antes de dar más, debía fortalecer sus cimientos. Siguió con rigor el principio del anciano. De cada 10 monedas, una iba a un pequeño saco de tela que guardaba bajo una tabla suelta del suelo. Ese era su fondo para crecer, no para emergencias. Hubo días de pocas ventas en que la tentación de usarlo fue grande. En esos momentos, cerraba los ojos y oraba, Señor, si este principio viene de ti, dame la fuerza para obedecerlo, incluso cuando duele. Y siempre, de alguna manera, lo necesario aparecía. Ese pequeño ahorro, acumulado con disciplina, le permitió comprar mejor harina, luego un molde nuevo y, finalmente, reparar y mejorar su viejo horno. Cada mejora, aunque pequeña, transformaba su trabajo. El pan ya no solo alimentaba, atraía. Un día, uno de los panaderos que lo había rechazado probó su pan. No dijo nada, pero al pagar, dejó más monedas de las necesarias. Fue un reconocimiento silencioso. Samuel comenzó a invitar a 1 o 2 niños del orfanato por las tardes. No para que trabajaran duro, sino para enseñarles lo básico, a medir, a esperar, a respetar el fuego. Aquí no solo hacemos pan, les decía. Aquí aprendemos a creer en nosotros mismos. Pronto, otros niños llegaron. Samuel organizó horarios, les enseñaba el oficio, les daba de comer y, al final del día, unas monedas. No es limosna, les insistía. Es el fruto de un trabajo digno. El pueblo volvió a murmurar. Ahora se cree un salvador. Eso no es un buen negocio. Samuel, en lugar de enojarse, oró, Señor, enséñame a dar sin miedo, a nunca olvidar de dónde me sacaste. Y una paz profunda le confirmó que cuando el pan se comparte con propósito, nunca falta. El taller de Samuel se llenó de vida. A los sonidos del trabajo se sumaron risas suaves y preguntas curiosas. Los niños del orfanato, que llegaron con timidez, encontraron un lugar donde nadie sobraba. Aprendieron a llegar temprano, a lavar sus manos, a contar monedas y a separar una para el futuro. Y sobre todo, aprendieron a orar antes de empezar, Dios, bendice el trabajo de nuestras manos. Pero el crecimiento trae nuevas pruebas. Una mañana, el horno se agrietó. Varias tandas de pan se arruinaron. El dinero empezó a escasear. Se lo advertimos, decían los escépticos. Eso pasa por ayudar a otros en lugar de pensar en uno mismo. Esa noche, Samuel sintió el peso del miedo. Frente al horno dañado, oró como cuando era un niño asustado, Señor, hice todo lo que supe. Si me equivoqué, muéstrame dónde, pero no dejes que el miedo me gane la batalla. Recordó entonces los principios, el cambio diario y el esfuerzo extra. No se trataba de grandes milagros, sino de pequeñas decisiones firmes. Al día siguiente, ajustó horarios, redujo gastos y usó con sabiduría una pequeña parte de sus ahorros solo para lo esencial.
Pidió consejo a un panadero mayor que había aprendido a respetarlo. No es un fracaso, muchacho, le dijo el hombre. Es el dolor del crecimiento. Con una solución sencilla, el horno volvió a funcionar. Y algo más ocurrió. La gente del valle notó su constancia. No se quejó, no culpó a nadie, no abandonó. Su integridad comenzó a construir algo más valioso que el dinero, la confianza. Su negocio creció, lento pero firme, como una masa bien cuidada. Samuel reunió a los niños y les habló con honestidad: habrá días difíciles. No es su culpa. No es porque no valgan. Es solo parte del camino. Y el camino se sigue caminando. Por primera vez, alguien les hablaba con una esperanza real. Y Samuel entendió que Dios no solo lo estaba prosperando a él, lo estaba formando para sostener a otros cuando el horno de sus vidas también se agrietara. El valle ya no veía al niño huérfano, sino a un joven cuyo trabajo y constancia hablaban por él. El aroma de su pan cada madrugada era una promesa cumplida. Sin embargo, el éxito a menudo despierta la envidia. Es solo suerte, decían algunos comerciantes. No es justo que avance tan rápido. Samuel escuchó los comentarios y sintió la vieja herida del rechazo. Se apartó en silencio y oró: Señor, cuando me desprecian, ayúdame a recordar que no es mi culpa, que no tengo que cargar con la amargura de otros. Ayúdame a creer en tu plan, incluso cuando duele. La respuesta vino como una claridad serena. La envidia ajena solo podía robarle la paz si él se la entregaba. Decidió no hacerlo. En su lugar, formalizó el trabajo de los niños, enseñándoles a llevar cuentas, a ahorrar, a entender que el orden también es una forma de fe. Con el tiempo, la panadería se convirtió en una escuela, un refugio, un punto de partida. Los niños que habían llegado con la cabeza gacha ahora caminaban con la espalda recta. Un día, el dueño de la primera panadería que lo había humillado lo llamó. Fui duro contigo, Samuel, dijo con la mirada cansada. Me equivoqué. Samuel recordó el dolor de aquel día, pero en su corazón ya no había espacio para el rencor. Todos estamos aprendiendo, respondió con sencillez. Y siguió su camino, libre. Los años pasaron. Samuel ya no contaba los días por hornadas de pan, sino por vidas transformadas. Su panadería era un lugar donde nadie era invisible. Manos jóvenes y firmes repetían los movimientos que él había aprendido en soledad. Nunca dejó de separar su moneda de cada 10. Esto me recuerda quién soy, les decía a sus aprendices, y de dónde me sacó Dios. Un día, un joven, uno de sus primeros pupilos del orfanato, se le acercó. Samuel, me ofrecieron abrir mi propia panadería en otro pueblo. Tengo miedo de fallar. Samuel lo miró con la ternura de un padre. El miedo no es señal de que no puedes, es señal de que te importa hacerlo bien. Ve, da siempre el extra, ordena tus cuentas, págate primero y nunca olvides dar. Porque el que da con fe, nunca se queda vacío. Cuando el joven partió, Samuel miró al cielo y por un instante, vio a su madre junto al viejo horno, sonriendo. Gracias, mamá, susurró. Gracias, Dios. El valle entero finalmente comprendió. Samuel no fue levantado por la suerte ni por la lástima. Fue formado en el secreto de la oración, moldeado en el fuego del rechazo, afirmado en la roca de la disciplina y prosperado por la gracia de la obediencia. Su vida se convirtió en la prueba de una verdad eterna, que el rechazo de otros no define tu valor. Que sí puedes, aunque el mundo te diga que no. Que el cambio diario y silencioso transforma destinos. Que el orden honra a Dios y que dar abre puertas que el egoísmo jamás podrá cruzar. Y que cuando un niño,
un hombre o una mujer, confía en Dios con las manos vacías, el cielo se encarga de llenarlas con un propósito eterno. Que la historia de Samuel encienda una luz en tu propio camino. Que te recuerde que tu valor es inmenso a los ojos de Dios. No importa cuántas puertas se hayan cerrado, la que Él abre para ti, nadie la puede cerrar. Que Dios bendiga tus manos, tus esfuerzos y tu corazón generoso. Amén.